Uno, dos, tres. Sin ningún tipo de dudas, el mejor jugador del mundo es el sucesor del mítico Alfredo Di Stéfano. En nuestra historia es Cristiano. Como has dicho a tus compañeros, a lo mejor no era el timing perfecto para decir cosas personales, cosas tuyas. Me equivoqué a lo mejor, pero o no. Pero cuando eres un poco o mucho honesto, a veces te salen las cosas cuando menos deseas. Pero si ya viene de algún tiempo. Pero como has dicho a tus compañeros, ya hablaré una semana cuando a lo mejor esté en la selección, porque no quiero quitar este momento top que el Real Madrid ha tenido, a la afición que siempre me ha apoyado y siempre estando a mi lado y que guardo en mi corazón para siempre. No es el momento cierto correcto para hablar, no solo yo, de otro jugador, de hablar sobre el momento